Seguimos acompañándote en esta mañana. Le damos ya la bienvenida al ministro de Trabajo, el doctor Eduardo Costello, que nos acompaña aquí gentilmente para hablar de distintos temas, ¿no? Uno que nos preocupa muchísimo tiene que ver con algo que se va a conocer en estos días, que tiene que ver con los índices de desocupación, nada más y nada menos, que son muy elevados y que, bueno, se reflejan en el día a día en cada familia, ¿no? Hay muchas fuentes laborales que se han perdido, eso lo sabemos, pero ahora hay unas estadísticas concretas que avalan esto, ¿no? Que por ahí era más una cuestión que se mencionaba sin que haya un respaldo de por medio. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mabel? Gracias por venir. Gracias por la sé que invitación. además hay un montón de situaciones por resolver, que ya las vamos a hablar también, y que están pasando en nuestra provincia, ¿no? Esto nos aflige porque, digo, bueno, golpea fuertemente también a nuestra provincia y sobre todo el impacto se siente, ¿no? Porque en una familia que caiga una fuente de trabajo es algo importante, más cuando está muy depreciado lo que es el salario. Sí, sin duda, y más cuando venimos sosteniendo de que es mucho más sencillo y más económico sostener una fuente de trabajo que generar una nueva fuente. Lo cierto es que son los primeros números que INDEC tira con respecto a desocupación desde la nueva gestión del gobierno nacional, donde marca una media nacional del 9,3, que visto interanualmente es muy superior a la del año pasado. Sí. La provincia de Salta mantiene más o menos los mismos niveles. Esto tiene que ver y mucho con que las políticas macroeconómicas adoptadas que impactaron directamente en materia laboral y sobre todo en materia de ocupación laboral, tiene que ver con los sectores y los grandes centros poblacionales que están industrializados, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Buenos Aires, el sur del país, en donde la cuestión energética, tarifaria, el tema de la apertura de importaciones o la liberación de retenciones a ciertos productos de exportación han generado un impacto cierto en el sector industrial y ha generado un impacto cierto en el esquema de la pequeña y mediana empresa. Lo cierto es que hoy tenemos un mapa, hoy tenemos una foto en donde hay que abordarlo con muchísima seriedad y hay que abordarlo desde la óptica de buscar en la coyuntura, hasta tanto la cuestión económica se acomode o se recupere o la actividad se recupere o se levante, vamos a tener que sostener el empleo, que es lo que corresponde hacer en esta coyuntura, ¿no? Lo venimos planteando en los foros a nivel nacional, venimos buscando que los esquemas de subsidios de recuperación productiva, que todas esas herramientas posibles se utilicen en forma eficiente y en forma rápida, que la burocracia no obstaculice la aplicación de la herramienta. Eso lo hemos discutido no solamente en el seno del Consejo Federal de Trabajo, hemos tenido una reunión de las provincias, de los ministros de trabajo de provincias justicialistas con el bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde hemos pedido la agilización de estos proyectos. Este tema se ha tratado en lo que fue la ley de fomento a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, las pymes. Se había elevado el monto del subsidio de recuperación productiva, pero la forma de aplicación o el esquema de que esa herramienta o esa ayuda llegara a la pequeña y mediana empresa seguía siendo muy lenta. Entonces, buscar que desde el Congreso de la Nación también se activen mecanismos que permitan agilizar una herramienta que va a permitir sostener empleo, que te vuelvo a repetir, hoy es mucho más sencillo y mucho más económico, con mucho menos impacto negativo, sostener trabajo que generar nuevas fuentes. Claro, tal cual. Y también hay una suerte de presión, ¿no? Digo, hacia los trabajadores en esto de decir, bueno, ajustense, digamos, estas son las condiciones que les ofrecemos si quieren que todas las fuentes laborales se preserven, ¿no? También hay como una suerte, no sé si llamarla extorsión, pero una situación difícil que les plantean, ¿no? Aprovechando este contexto muchos empleadores. A ver, las situaciones complejas económicas siempre se ha buscado y efectivamente hay empresarios que están con problemas, hay actividades que están con problemas
que recién te mencionaba, y hay otras que por ahí aprovechan la coyuntura económica o el anuncio de una crisis para lograr bajar costos en contra del trabajador. Hemos atravesado la crisis del año 2009, hemos atravesado la crisis del 2011 y se ha visto que se anunciaba mediáticamente la crisis en algún país de Europa o en Estados Unidos, y acá ya buscaban esquemas para cercenar derechos de los trabajadores. Bueno, lo que estamos buscando es poner blanco sobre negro aquellas empresas o aquellas actividades que efectivamente se vean perjudicadas por un hecho puntual que tiene que ver con decisiones macroeconómicas adoptadas nacionalmente, o por situaciones coyunturales internacionales, como puede ser la situación propia de Brasil, o como puede ser el valor de los commodities a nivel internacional, que resiente las actividades a nivel nacional. Ahí se lo aborda de una forma, pero no vamos a permitir de que, sobre pretexto de esta crisis, se perjudique o se merme o se precarice, ¿no? los estándares de derechos de los trabajadores. No podemos permitir que los derechos alcanzados durante tantos años se mermen, ¿no? Ahí yo creo que todos los actores del mundo del trabajo, los sindicatos, los trabajadores mismos, las autoridades administrativas de trabajo, tenemos que estar trabajando a la par para garantizar derechos de los trabajadores. Es la única herramienta de crecimiento para todos aquellos que entendemos que el crecimiento viene de la mano del trabajo, es con derechos para los trabajadores. No podemos dar marcha atrás sobre eso, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para, en esta coyuntura económica por la que atraviesa el país, no se perjudique o no se pierdan los derechos de los trabajadores. Tal cual. Bueno, otra situación que se está planteando a nivel provincial y que lamentablemente no termina de definirse, ¿no? Con algún buen acuerdo entre las partes, tiene que ver con el conflicto en el ingenio del Tabacal. Sí. Y que viene prolongándose por más de 2 meses. Las situaciones o las negociaciones de Tabacal siempre son largas. Sí. Las posiciones de las partes son fuertes, son la mecánica de negociación es una mecánica de negociación fuerte, dura, rígida, en donde efectivamente cuesta mucho buscar esos puntos de acuerdo del cual construir un consenso que permita finalizar con un acuerdo. Sí. Se ha avanzado y mucho desde el diálogo durante estos 2 meses que vos decís, en una mesa que hemos abierto a nivel provincial. Se ha avanzado sobre los parámetros salariales, se ha avanzado sobre muchas de las condiciones de trabajo. Hoy hay un punto de inflexión o un punto muy fuerte en un blanco-negro entre ambas partes, entre el sindicato y la empresa, con respecto al turno relevante o cuarto turno, que es lo que está complicando arribar a un acuerdo. Lo cierto es que hoy hemos dispuesto, a partir de situaciones puntuales del día de ayer en Orán y que se están manteniendo, y hoy estamos en comunicación permanente con la gente de Orán, una audiencia de conciliación en donde el secretario de Trabajo y el subsecretario de Trabajo de la provincia están tomando en la delegación de trabajo de Orán una audiencia con la empresa, con el sindicato y también con actores de la sociedad civil que están preocupados y que necesitan también participar en esto de buscar esos puntos de los cuales construir un esquema de consenso. Están los intendentes, el intendente de Orán, el intendente de Irigoyen, el intendente de Pichanal, integrantes del Foro Económico y Social de Orán, participando de la audiencia que ha empezado hace minutos nomás, y que esperemos que tenga a partir del diálogo un buen final, ¿no? Nosotros apostamos siempre a esto, a la necesidad de buscar consenso a partir del diálogo. Existen muchísimas mecánicas de presión, existe corte de ruta, existen infinidad de situaciones no queridas que
potencian. Y en cierta parte es entendible. Nosotros venimos negociando hace mucho tiempo y existen estas 73 días llevan, ¿no? Sí, por lo menos, y un de poco conflicto. más, efectivamente. A ver, esto empezó como empieza siempre. A ver, no es la primera negociación, ya hace 8 años que venimos negociando Tabacal. Felizmente hasta estos momentos, hasta el día de ayer, no había situaciones complejas sociales. Se venía discutiendo y mucho desde el diálogo, con mucha predisposición de las partes a discutir, pero con un esquema de negociación muy fuerte y muy rígido, sobre todo en este tema que es un tema nuevo, que es un tema que ha venido a sumarse a las negociaciones típicas que tienen que ver con lo salarial y condiciones de trabajo. Bueno, la empresa tomó la decisión este año de discutir la implementación de un turno relevante, situación que efectivamente ha complicado por posiciones encontradas de las partes. Hoy tenemos que ver y que discutir la posibilidad de que se arribe a un acuerdo, de que se normalice la actividad para lograr el mejor acuerdo posible para los trabajadores y también la mejor zafra posible para la empresa. Tenemos y muy claro lo que significa la empresa Tabacal para el departamento Orán. Es un motor económico muy importante, una de las actividades más importantes del departamento, que dan mucha fuente de trabajo, pero también hay que entender de que necesitamos recuperar paz social, necesitamos el mejor acuerdo salarial para los trabajadores, que es uno de los puntos que está prácticamente cerrado, y necesitamos también que la actividad sea exitosa para seguir dando trabajo, ¿no? Claro, seguro que sí. Bueno, entonces en esta jornada tendríamos alguna novedad. Esperemos. ¿No? Nosotros, el secretario y el subsecretario de Trabajo están ahí trabajando no solamente con la empresa, sino con los actores de la sociedad interesados en el tema, y esperemos que se pueda, a partir del diálogo, llegar a un acuerdo que permita llevar paz social también al departamento, que es importante. Seguro que sí. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por haberse A hecho un vos. tiempito en esta jornada que sé Muchísimas que gracias es a bastante vos. agitada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. A refugiar a la tierra de